nuevamente en una sesión de clases. Hola, Munive, ¿qué tal? Buenos días. Eh, y en esta oportunidad nosotros tenemos que avanzar el tema de Virreinato 3, ¿no? La tercera parte del Virreinato. Ya prácticamente con esto estaríamos completando, ¿no? La estructura del Virreinato casi por completo, ¿no? Aunque nos falta uno más que está vinculado a la cultura. Pero bueno, tenemos que recordar, por ejemplo, nosotros, que la semana pasada hemos hablado nosotros de la economía, del comercio en el virreinato. El día de hoy nos toca hablar de la administración, la política, es decir, vamos a hablar de todas aquellas autoridades, así como también todas aquellas instituciones que participaron de forma activa dentro del virreinato y además conocer cuáles eran sus funciones. Así que vamos a empezar. ¿Ya? Ujú. Muy bien. Esta viene a ser un esquema resumen, chicos, de lo que fue la organización política del virreinato durante este tiempo. Recordemos que España lo que buscaba era un mejor control del virreinato, ¿no? Del Perú, hablando, ¿no? Propiamente del Perú, dejando de lado a México. Por lo tanto, para eso va a terminar fundando, ¿no? O para eso va a terminar creando instituciones y va a también establecer autoridades. Así que tenemos que recordar que habían instituciones, como pueden ustedes ver por aquí, espero que me sigan, existían instituciones que se ubicaban aquí en la zona de España, en la llamada metrópoli. Cada vez que nosotros veamos este término, chicos, metrópoli, hace alusión a España, ¿ya? Hace alusión a aquel estado que tiene el control de colonias. Eso viene a ser una metrópoli, ¿ya? No te vayas a olvidar eso. Pero también tenemos que recordar, chicos, eh, que van a existir autoridades e instituciones en la colonia. Cuando yo digo en la colonia, estoy hablando de el virreinato peruano. ¿Ya? Entonces hay que tomar en cuenta eso. Ujú. Por ejemplo, en España, la autoridad máxima era el rey. Y debajo del rey encontrábamos nosotros a la casa de contratación. Ya hemos hablado de esa institución. A ver, ¿alguno de ustedes se acuerda? Es una institución que lo hemos visto la semana pasada. La casa de contratación. ¿Qué función cumplía? ¿Cuál era su tarea? ¿Cuál era su labor? La semana pasada, cuando hablamos del comercio, hablábamos de esta institución, recuerden. Era aquella encargada de cobrar impuestos a todos los productos que ingresaban o salían de España a través del puerto de Sevilla, pero también no te olvides que era aquella institución, ella era aquella institución que se encargaba de controlar el ingreso y salida. Ujú. ¿Ya? No te preocupes, Condori. El ingreso y salida de productos de España, ¿ya? Desde España, no te olvides. Esa es la tarea de la casa de contratación. Ya lo hemos visto. Ahora, existe otra institución que se conoce con el nombre de Real y Supremo Consejo de Indias. Esta es la que vamos a aprender el día de hoy, porque la casa de contratación ya lo hemos visto la semana pasada. Su objetivo es sobre todo comercial. En el caso del Virreinato del Perú, En el caso del Virreinato del Perú, chicos, tenemos varias instituciones. Como por ejemplo tenemos del Virrey, primero. Luego hablaremos de instituciones de menor jerarquía como la Real Audiencia de Lima, como las audiencias que existían, como los corregimientos y cómo estos fueron cambiados en el siglo XVIII y reemplazados por las intendencias. Pero también hablaremos de instituciones más pequeñas, de menor importancia. Estaríamos hablando de los cabildos o municipalidades, que existían tanto en los pueblos de españoles como también en los pueblos de indios o estos últimos llamados reducciones. Entonces, esa es la tarea del día de hoy. Todo esto es lo que vamos a ver. Así que empecemos. Empecemos viendo, chicos, primero las autoridades e instituciones
de la metrópoli. Cuando te hablo de metrópoli, no te olvides, estoy hablando de España. Y tenemos aquí a la máxima autoridad, ¿no? Tanto en España como también en sus colonias. ¿Quién viene a ser? El rey. No te vayas a olvidar, el rey o el monarca es la máxima autoridad tanto en España como en sus colonias. ¿Qué tenemos que saber, por ejemplo, del rey? ¿No? El rey ejerce un poder ilimitado, ¿no? Su poder no tenía límites. ¿Eso qué significaba? Que él podía hacer lo que le plazca. Ya, no te olvides. Además existía una creencia en ese tiempo de que el poder del rey provenía directamente de Dios. Esa idea se llama providencialismo. La idea del providencialismo. Entender de que el poder del rey proviene de Dios. ¿Ya? Eso lo debes también ver en el curso de Historia Universal, en el tema de monarquías absolutistas. A partir del siglo XVI en adelante, se establecía esa característica, que el rey tenía el poder pleno, ¿no? Y que quien le otorgaba al monarca el derecho de gobernar era el propio Dios. Es por eso que existían, chicos, durante la Edad Media, las costumbres, igual que durante la Edad Moderna, eh, la costumbre de, la costumbre eh, mm, de que los papas que representan a Dios terminen nombrando a los monarcas. Esa es la idea de ese tiempo, no te olvides. Además de esto, chicos, se estableció el derecho del regio patronato. Profe, ¿qué cosa era el regio patronato? El regio patronato, chicos, es el derecho que viene teniendo, es el derecho que viene teniendo el rey de nombrar altas autoridades eclesiásticas o religiosas dentro de su país. Profe, no entiendo bien. Es decir, el rey tenía, chicos, a través del regio patronato, el derecho a poder elegir quién iba a ser el obispo, el arzobispo o el cardenal en España. Recuerden, con esto puedes, el monarca puede nombrar a las altas autoridades de la iglesia. No te olvides. Derecho del regio patronato. ¿Está? ¿Te olvides eso? ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos también, chicos, que hablar nosotros de durante el virreinato de España. En España existían dos familias reinando. Existían dos familias que van a asumir el gobierno. ¿Ya? No te vayas a olvidar. Uh-huh. ¿Cuáles son esas dos familias? Por un lado tenemos la familia de los Habsburgo, la familia de los Habsburgo. Esta familia, Habsburgo, es una familia austriaca, por eso también se le conoce con el nombre de los Austrias, no te olvides, y fueron ellos quienes asumieron el gobierno del virreinato en un comienzo. Ya, no te vayas a olvidar. ¿Eh? Ahora, una de las cosas, eh, una de las cosas que debemos nosotros recordar aquí, chicos, es lo siguiente. Los Habsburgo gobernaron durante 2 siglos España, siglo XVI y siglo XVII. Fueron en total 5 reyes Habsburgos los que gobernaron España durante todos estos 2 siglos. En el siglo XVI tenemos la figura de este personaje, Carlos I. Hemos hablado de él, obviamente. No sé si ustedes se acuerdan que a través de un documento, unas leyes, permitió la creación del virreinato del Perú. ¿Se acuerdan cómo se llamaban esas leyes que permitieron la creación del virreinato del Perú en reemplazo de las antiguas gobernaciones? A ver, a ver. Muy bien, Aguilar, excelente. Muy bien. A ver, ¿qué más? Ya, muy bien. Boronés, muy bien. Jeremy, muy bien. Ujú. Bien, Ramírez, claro, se llamaban las nuevas leyes de Indias. Muy bien, Pérez, claro. Muy bien, pensé que estaban durmiendo, chicos. Muy bien, qué bueno. Qué bueno que estén aquí. Muy bien.
Sí, cuando hablamos de las nuevas leyes de Indias, estas nuevas leyes permitieron la creación del virreinato del Perú y fue justamente el rey Carlos I quien estableció la creación del virreinato con las nuevas leyes de Indias, no te olvides. ¿Ya? Ujú. Otra de las cosas que también tenemos que recordar es acerca de este otro rey, mire, el rey Felipe II de España. Claro, él es el que envió a un virrey a organizar el virreinato. ¿Cómo se llama el virrey que organiza el virreinato, chicos? Hace un montón de reformas, como crear la Santa Inquisición, como vencer la rebelión de Tupac Amaru primero. ¿Te acuerdas o no? A ver, ¿de quién estamos hablando? ¿Cómo se llamó ese virrey que organizó el virreinato? Muy bien, Pérez. Excelente. Nive, no, estamos hablando de un virrey, no de un rey de España. Muy bien, Ramírez, excelente. Ya, muy bien, Leva. Heredia, muy bien. Claro, estamos hablando del virrey Toledo, pues chicos. Fue este personaje, Felipe II, aquí yo estoy subrayando, quien envió aquí a América al virrey Toledo. Y justamente el auge de España como potencia en el mundo estuvo en el siglo XVI. Y el más grande de todos los monarcas que tuvo España en este periodo fue Felipe II. Sí, fue Felipe II. No te vayas a olvidar, no te vayas a olvidar que esta medida, ¿no? O mejor dicho, este siglo XVI fue el siglo de oro de España, porque en el siglo XVII España entra en una profunda crisis. Y justamente la crisis de España coincide con estos tres últimos gobernantes que tenemos en la parte inferior. Felipe III, Felipe IV, ambos participaron en un conflicto contra Francia, la llamada Guerra de los 30 años, y fue un fracaso para España porque perdieron contra Francia, y no solamente perdieron un conflicto, perdieron el liderazgo del mundo. España dejó de ser una potencia, ¿sí? España deja de ser una potencia, no te olvides, y Francia se convierte ahora en la potencia que lidera el mundo. Ahora, otra de las cosas que tenemos que, por ejemplo, nosotros entender es que el último monarca, el que aparece aquí, sí, su nombre es Carlos II, apodado el Hechizado. Y hemos hablado, me parece, de él anteriormente. Carlos II el Hechizado, chicos, se le llamó así justamente porque era muy enfermizo. En primer lugar, era siete vecino, delicado, enfermizo. No llegó a tener descendencia, no tuvo hijos, ¿sí? Lo cual fue un problema, porque tras su muerte, él muere en el año 1700, tras su muerte, finalizando el siglo XVIII, o mejor dicho, dando inicio al siglo XVIII, finalizando el XVII, era un problema que un rey no tenga un hijo, sobre todo un hijo varón. La pregunta es ¿por qué? A ver, ¿por qué fue el problema? Piensen un poquito. Muy bien, Munive, excelente. Muy bien, Pérez. Muy bien, Aguilar, claro, claro, chicos. La idea de tener un hijo varón para un monarca era importante porque así su familia aseguraba el control del poder. Claro, al no tener un hijo varón, no había quien lo suceda en el trono. Por lo tanto, la familia Habsburgo, que había gobernado cerca de 200 años España, ahora no tenían un legítimo heredero. Por lo tanto, empezó un conflicto. Los Habsburgo querían mantener el trono, pero otra familia de origen francesa, llamada Borbón, también quería asumir el trono de España. Así que empezó una lucha entre estas dos familias. Esa serie de enfrentamientos dio inicio a una guerra llamada la Guerra de Sucesión Española.
sucesión española, no te vayas a olvidar. Ahora, este conflicto, chicos, este conflicto va a traer consigo, miren, va a traer consigo que los Habsburgo pierdan el control del poder en España y ahora sean los Borbones quienes reinen en España. Por eso es que cuando te pregunten cómo se llamó la segunda familia que reinó en España durante el virreinato peruano, mientras duraba el virreinato, una nueva familia gobernó durante el siglo XVIII. Esta familia es de origen francés, te he dicho, su nombre es la familia Borbón. ¿Qué es lo que tienes que recordar acerca de esa familia? Fácil. ¿Cuántos monarcas fueron? 5 Borbones. ¿Cuántos Habsburgos eran? 5 Habsburgos. Por lo tanto, ¿cuántos reyes gobernaron España durante los años que duró el virreinato? La respuesta es 10, pues. Claro, son 10 monarcas los que gobernaron España durante este tiempo. Ahora, una de las cosas que tenemos también que nosotros tener presentes, ¿no? Y no debemos olvidar, chicos, sobre este punto, viene a ser lo siguiente. Felipe V, el que aparece aquí, es el primer Borbón que gobierna en España. Es el primer Borbón en gobernar España. Fernando VI es el segundo, ¿no? Pero de quien no podemos olvidarnos para nada, y por eso es que después del examen que vamos a tener, vamos a hablar de él. Carlos III de España. Durante su gobierno aplicaría una serie de reformas en América. Estas reformas recibieron el nombre de reformas borbónicas, ya lo veremos. A él se le llamaba el ilustrado porque para aplicar estas reformas tomó en cuenta eh, la filosofía ilustrada de este siglo, el siglo XVIII. Tenemos también a Carlos IV y por último tenemos a Fernando VII. Durante el gobierno de Fernando VII, el Perú logra la independencia de España. Tenemos que recordar entonces a estos personajes, sobre todo a Felipe V, a Carlos III y a Fernando VII. Ya no te vayas a olvidar de eso. Ahora, una de las cosas que también tenemos nosotros que tener presente durante este contexto, chicos, viene a ser lo siguiente. Después del monarca, o debajo del monarca, miren, aquí está, hemos estado hablando de eso, ¿no? Hemos estado hablando de esta jerarquía, ¿verdad? Hemos hablado de esto. Debajo del monarca, debajo del rey, una institución que sigue en aspecto político es el Real y Supremo Consejo de Indias. Así que hablemos de esta institución que tenía como sede Madrid. A ver, hablemos de esta institución. En el Real y Supremo Consejo de Indias, chicos, fue creado en 1524. Sí, se creó después del sometimiento, después de la conquista sobre el territorio de México. Ya, no te vayas a olvidar, sí. Fue creado después, ¿no? Después de la conquista a México. Ya, no te vayas a olvidar. Una de las cosas que tenemos nosotros que tener presente sobre esta institución, entonces, es que fue más antigua que el propio virreinato del Perú, imagínate. Se creó mucho antes del virreinato del Perú y tenía un objetivo. España crea esta institución para administrar sus colonias. Ya no te vayas a olvidar. Para administrar sus colonias. Acá debe ser administrar para la administración de sus colonias. Para eso se termina creando el virreinato peruano. ¿Ya? O mejor dicho, el Real y Supremo Consejo de Indias dentro del virreinato del Perú. Todas las colonias de España deberían ser administradas por esta institución. Obviamente, con el tiempo en el Perú y también en México, se van a crear virreinatos. Y el Consejo de Indias va a seguir teniendo esta función de controlar y administrar los territorios que España tenga en América. Por ejemplo, si hablamos de función, ¿cuál es la función principal de esta institución? Fácil. La función más importante del Consejo de Indias, la función más importante del Consejo de Indias era
la función judicial. Sí, chicos, el Consejo de Indias tenía como función administrar justicia. Claro, era un tribunal de justicia, pero no cualquier tribunal de justicia. Por ejemplo, para problemas judiciales que ocurrían dentro del virreinato, el Consejo de Indias se encargaba de administrar justicia en esos asuntos. O sea, el Consejo de Indias no se va a encargar de administrar justicia para asuntos españoles, para problemas que se terminen desarrollando en España. El Consejo de Indias va a administrar justicia aquí, ¿me entiendes? En asuntos americanos. A pesar que su sede esté en España, el trabajo del Consejo de Indias es administrar justicia en asuntos o problemas que han ocurrido en América. Ese es un dato importante, chicos. Es la única institución que administra justicia, ¿no?, para los asuntos americanos, pero que no está en América, sino que su sede se ubica en España. Esta función judicial es la más importante. Y además, en jerarquía, chicos, a ver, el Consejo de Indias es el máximo tribunal de justicia. O sea, no hay institución que administre justicia y que sea superior a la del Consejo de Indias. Te explico por aquí. Miren, vamos a imaginar el caso, escúchenme bien aquí porque si no, no me van a entender. Esto nos va a servir bastante. Miren, vamos a tener el caso de repente de un indígena llamado Pepito. Pepito es un indígena que vive en un pueblito del Cusco. Ese pueblito se llama Yanaoca. Yanaoca. Vive en un pueblo de indios. ¿Se acuerdan qué nombre tenían los pueblos de indios, chicos? El virrey Toledo creó una serie de pueblos de indios a los cuales se les va dando el nombre de... ¿Recuerdan ustedes o no? ¿Qué nombre les dieron? A ver. ¿Qué nombre le dieron? Pueblos de indios, pequeños pueblos de indios. A ver, ¿qué nombre le dieron? Se le daba el nombre, chicos, de reducciones. Te explico aquí, miren. Si Pepito vive en una reducción, en un pueblito de indios, en una reducción que llamamos nosotros, miren, la reducción le vamos a llamar nosotros Yanaoca, el nombre del pueblo muy bien leva, muy bien. Miren, si Pepito vive en esta reducción llamada Yanaoca, miren lo que va a pasar, ¿eh? Imaginemos lo siguiente. Imaginemos que el corregidor, profe, el corregidor, sí, miren por aquí, por favor, miren aquí, la imagen aquí. Miren, el corregidor está aquí, es el que gobierna el corregimiento, ¿ya? El pueblo de indios está aquí debajo. O sea, ¿qué significa eso? Vamos a dibujarlo aquí. Ten mucho cuidado con esto. Si esto es el virreinato, chicos, el virreinato se dividía en territorios grandes llamados audiencias. Audiencias. Habían grandes territorios llamados audiencias. A su vez, aquí tenemos 1, 2, 3 audiencias. A su vez, las audiencias, miren por aquí el dibujo, las audiencias se subdividían. ¿En qué, profe? En corregimientos. Cada una de estas zonas amarillas es un corregimiento. A su vez, en los corregimientos podíamos encontrar varias reducciones, o sea, varios pueblos de indios, pero también ciudades españolas. Reducciones y pueblos españoles. Reducciones y pueblos españoles. ¿Está bien? Entonces, Pepito vive en una de las tantas reducciones, por ejemplo, que pertenecen al corregimiento de Tinta. ¿Ya? Al corregimiento de Tinta. Entonces, si Pepito vive en este pueblito que está dentro del corregimiento de Tinta, el corregidor de Tinta, en español, lo explota, abusa de él, le hace trabajar más días en la mitad. Debe trabajar solo 3 meses, lo hace elaborar 2 semanas más. Le cobra impuestos muy altos, el tributo indígena es muy alto. Entonces, Pepito, un indígena de la reducción, las nuevas leyes de Indias, ¿qué decían? Que las nuevas leyes de Indias decían que se debe proteger los derechos del indígena. Así que
Pepito tiene derecho a que le hagan justicia, él tiene derecho a denunciar estos abusos y que le administren una justicia debida. ¿Qué institución? ¿A qué institución puede demandar o puede buscar justicia, Pepito? Si Pepito vive en una reducción, puede ir a buscar justicia primero, miren, en primer nivel, al alcalde de esta reducción. Profe, ¿quién es? El Barayoc. El Barayoc, para los que se han olvidado o los que no conocen, el Barayoc es el nombre del alcalde de esta reducción. Es un indígena igual que él, es un indio noble, muchas veces un cacique. ¿Ya? Entonces, puede Pepito decirle al Barayoc, oye, Barayoc, me están explotando, quiero que me administren justicia. Pero muchas veces esto es solamente soñar, chicos, porque el Barayoc no tiene tanto nivel de poder que el corregidor. El corregidor tiene mayor poder que el propio Barayoc. Entonces, el Barayoc no le va a administrar justicia. Como el Barayoc, miren, vamos a ver con otro color, como el Barayoc no le puede administrar justicia a Pepito, entonces Pepito puede denunciar, puede buscar justicia en una institución superior. En segundo nivel, ¿a dónde puede ir Pepito? A denunciar esto, al corregidor. Pero el corregidor es el mismo abusivo contra él. Sí. Por lo tanto, aquí tampoco va a haber justicia. La ley que dice, Pepito, si no te administran justicia en la reducción, el Barayoc o en el corregimiento, el corregidor, Pepito puede ir a denunciar esto en una audiencia que esté cerca a su territorio. Si él vive en el Cusco, imaginemos que ahora vaya a la audiencia del Cusco, pues, y busque justicia. Ese es el tercer nivel de administración judicial. Si no te administran justicia aquí en la audiencia del Cusco, la ley dice que Pepito puede ir apelando a un nivel superior. ¿Cuál sería, profe? La Real Audiencia, que está en Lima. Puede ir a Lima a buscar justicia. Y si no puede encontrar justicia aquí en Lima, hay una instancia superior a la Real Audiencia de Lima, donde él puede buscar justicia. ¿Dónde es? Allá en España. ¿Cuál vendría a ser esa institución? El Consejo de Indias. No sé si me han entendido, chicos, aquí. No sé si me han entendido. Todas estas autoridades e instituciones mencionadas, el Barayoc, el corregidor, la audiencia del Cusco, la Real Audiencia y el Consejo de Indias, todas administran justicia, pero en jerarquías distintas. ¿Cuál es la institución judicial de mayor jerarquía de todos para los problemas judiciales que existen en el virreinato? La máxima instancia, la mayor institución es el Consejo de Indias, que se encuentra en España. Ya, no te vayas a olvidar. No te vayas a olvidar esto. Y la Real Audiencia, que se encuentra en Lima, es la máxima institución judicial, pero en América, con sede en América. ¿Me entienden? Chicos, a ver, ¿entendieron esa partecita? ¿No han entendido? A ver, comenten. Es importante que aprendas esta parte, ¿no? Para evitar problemas a la hora de las preguntas. Sí, sí, todo bien. Ya, muy bien. Ujú. Listo, muy bien. Entonces, sí, listo, muy bien. Ok, ok, muy bien. Y ustedes me dicen que está bien, claro, todo bien, ya, listo, bacán. Muy bien. Entonces, sigamos. Sigamos con el Consejo de Indias, pues. Ujú, muy bien, Salazar, muy bien, Ramírez, muy bien, Leva. A ver, chicos, sigamos avanzando. Miren, otra función que tiene el Consejo de Indias es lo siguiente. Promover, ¿qué cosa? Promover la creación de leyes. Sí, chicos. El Consejo de Indias tiene como tarea promover leyes. Aquí está, miren. Se encarga de promover o crear leyes, pero estas leyes van a ser leyes que sirvan para gobernar América. Aquí está. Por ejemplo, ¿te acuerdas tú de las nuevas leyes de Indias que se crearon? Las nuevas leyes de Indias, ya. Esas nuevas leyes de Indias, chicos, esas nuevas leyes de Indias, eh, ¿quién las creó? No las creó el propio rey de España. Las terminó creando el Consejo de Indias, el Real y Supremo Consejo de Indias. ¿Ya? No te vayas a olvidar. Otra cosa que hace el Consejo de Indias, propone ante el rey nombres, miren, nombres de personas adecuadas o las más adecuadas para asumir cargos de autoridades en las colonias. Vamos a imaginar que el rey de España
quieren nombrar un virrey para el Perú, un nuevo virrey, ¿no? Quieren reemplazar al que ya está gobernando el Perú y quieren nombrar a un virrey. ¿Quién se encarga de hacer la selección de posibles candidatos para ser nombrados como virrey aquí en el Perú? El Consejo de Indias. Evalúa, ¿no? Imagínate, y le da al rey de España 5 nombres. Sí, le da 5 nombres. Le dice, Su Majestad, he hecho una especie de casting para que entiendas, y he seleccionado de todos los nobles de España a 5 personas. Estos 5, de estos 5 se puede elegir quién va a ser el virrey. Y el rey de España elige, ¿no? De estos 5, quién va a ser el virrey. Pero también hay que señalar, chicos, que el rey de España podía decir, no, estos 5 no me convencen, mejor voy a nombrar a otro aparte, a otra persona como virrey. Podía darse el caso, ¿sí? Al final, quien elegía al virrey, por ejemplo, o a cualquier autoridad de gobierno aquí en América, era el propio rey de España, ¿ya? Igual, el Consejo de Indias también seleccionaba quiénes podían ser los futuros gobernadores cuando existían las gobernaciones, o quiénes iban a ser los futuros alcaldes, ¿no? En los pueblos de españoles, así como también los pueblos de indios, ¿ya? Pero solamente seleccionaba los candidatos, o sea, una lista de 5 posibles personas que podían ocupar esta función, mas no nombraba a estos cargos, ¿ya? No te vayas a olvidar. Por otro lado, chicos, también miren, el Consejo de Indias se podía encargar de esto. Se podía encargar de aplicar un juicio de residencia. Te explico, ¿qué cosa es el juicio de residencia? Para evitar la corrupción, sobre todo, para evitar la corrupción que se podía cometer aquí en América, para evitar esta corrupción, chicos, el rey de España, el rey de España le pedía al Consejo de Indias que realice estos juicios de residencia a todas aquellas autoridades, principalmente a los virreyes, al terminar su gestión de gobierno. No entiendo, profesor. Vamos a imaginar que yo, por ejemplo, he sido virrey del Perú durante varios años. He terminado mi gobierno como virrey. ¿Y qué es lo que tiene que hacer un virrey al culminar su gobierno? Tiene que elaborar un documento llamado pliego de mortaja. Pliego de mortaja. En este pliego de mortaja, yo que he sido virrey del Perú y he terminado mi gobierno, tengo que enumerar todo lo que hice en mi gobierno, todos los hechos, sobre todo las obras. Las obras. Imagínate que yo anoto, por ejemplo, entre las obras que he dejado en el pliego de mortaja, coloco ahí, ¿no? Se hizo una plaza de toros en, no sé, en la zona del Agustino, ¿ya? Y he gastado, por ejemplo, eso, 20.000 doblones. 20.000 doblones. Este documento llamado pliego de mortaja va a España. El Consejo de Indias hace una revisión. El Consejo de Indias lee y dice, oye, mire todo lo que se ha hecho de estas obras. Vamos a ver si lo que ha colocado el virrey Jimmy en este pliego de mortaja es cierto o no. ¿Y cómo demuestran eso? Para esto, miren, el Consejo de Indias podía ordenar el envío de visitadores generales. Envía visitadores a América, autoridades que vienen a fiscalizar, vienen a investigar aquí en América. Su tarea de ellos, por ejemplo, es verificar si todas las obras que yo anoté como gastos, ¿no?, realizados durante mi gobierno en América, es cierto, ¿no? Imagínate que lleguen al Agustino y comiencen a preguntarle a las personas del Agustino, oye, ¿y dónde está la plaza de toros que hizo el virrey Jimmy durante su gobierno que se construyó acá? ¿Qué pasa si las personas de aquí dicen, no, no existe ninguna plaza de toros en el Agustino? En el Rímac hay uno, pero en el Agustino no. Pero no lo hizo el virrey Jimmy en tal fecha y se gastó tanto dinero. No, esa obra no existe. ¿Qué pasa si se daban cuenta de que esa obra no existe? Entonces, los visitadores informaban al Consejo de Indias que esta obra era una obra fantasma y que si no existe esta obra, ¿dónde está el dinero? ¿Dónde están los 20 millones de doblones que se gastó en esa obra? En el bolsillo del virrey, pues, y también de sus allegados. Ha estafado a España, le está robando el dinero a España, está generando corrupción. Por lo tanto, para evitar esto, ¿qué es lo que hace el Consejo de Indias? Me hace juicio a mí. Ese juicio, ¿no? Sobre todo frente a un acto de corrupción se le llama juicio de residencia. No sé si entendieron hasta ahí, chicos. A ver.
Son las funciones que cumple el Consejo de Indias. ¿Se entendió ahí? ¿Hay algo que de repente no han entendido sobre esto? Sí, listo, muy bien. Entonces, hemos visto las autoridades en España, ¿no? Hasta el momento. Nos volvemos a conectar, por favor no se demoren, sobre todo Quispe que entra un poquito tarde, y conéctense por favor eh, en 10 minutos, ¿sí chicos? Nos vemos ahí.